todos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de El lector en su paraíso, diccionario de una biblioteca imposible. Nos acompaña Marisol García Walsh y Carlos Rojas, amigos, lectores, escritores, aunque Carlos no haya publicado. Y bueno, yo soy el compilador del libro. Y quizá lo primero que me gustaría hacer es explicar un poco pues, cómo hacemos el libro. Es un libro no convencional. Entonces voy a explicar el mecanismo por el cual les vamos a dialogar en los detalles, cuáles fueron como sus impresiones del libro, etcétera. El proyecto de este libro, digamos, la primera idea viene de encontrarme una lista de libros, además de un libro. O quizás algo un poco más antes. La mejor recomendación de un libro para mí viene de un amigo o de un libro o de sitio web cuando un autor menciona un libro en su texto. Consigo un libro que me gusta y aparece por ahí mencionado un libro que lo conozco, un autor que no conozco, de inmediato me intriga. Entonces tengo que investigar ese libro, no necesariamente lo compro, pero sí lo investigo y veo un claro de algún patrón, alguna norma normal, como que esa cosa me ha gustado mucho desde que empecé a leer. Cuando un libro recomiendo otro libro. Creo que no hay mejor forma de llegar a libros que de esa manera, ¿no? Porque es totalmente inesperada, se va construyendo un árbol de literatura que apariencia muy azaroso, pero no es para nada azaroso. Al contrario, creo que va respondiendo bien a ciertos intereses del lector, que la lectura va discriminando lo que es y lo que no le interesa. Entonces, este libro de su paraíso viene de esa manera de leer, que es encontrar cosas en las listas de libros. Las fui releí, digamos, para hacer ese libro, releí todos los que había leído, pero no los releí completos, releí las partes que me había guardado que contenían mis listas. Y lo que hice fue escribir esas listas en algún momento, con ligera adición, ¿no? Por lo menos de cualquier cosa para pasando los objetivos mínimos, quizás de la rueda y de los listas, etcétera. Y con ese compilado de listas, les va a aparecer ya en el libro. Después habría que ver cómo se van a las listas, en fin. Pero realmente es un libro en el que yo no escribí ni una sola palabra, excepto una introducción. Y para dar una idea quizá un poco más clara del ejercicio de las listas, vamos a analizar un poco el final, pero quiero que vean a qué me refiero con mis listas. Esta lista se llama soledad. Bueno, yo le llamo las listas, esta es el segundo lugar. Esta es la lista que escribió Gornick y dice así: cuando la soledad del ser es el verdadero tema, las obras suelen adoptar una postura a través del personaje narrador similar a la del novelista literario. Tres memorias muy distintas, escritas en un lugar a unos 50 años, resultan inconsiderables de este enfoque eminentemente práctico de lo que por lo demás es un problema de escritura de difícil solución. Al oeste de la noche, de Beryl Markham, El amante de Marguerite Duras y Los anillos de Saturno de W.G. Sebald. En estos libros, donde el personaje no es especialmente revelador, el tono lo es todo. Las tres están marcadas poderosamente por una aprehensión de la soledad expresada tan sustancial y peculiarmente que la soledad se convierte en el personaje a través del cual habla quien escribe. En este párrafo, encontrado en un libro de Vivian Gornick que se llama La situación y la historia, ella nos presenta tres libros en donde dice: el personaje es muy elusivo, pero podemos pensar en que la soledad es el personaje principal en estos tres libros.
Y yo no creo que nadie, ningún otro lector en el mundo, haya unido estos 3 libros bajo un concepto. Ella los unió porque los leyó en diferentes épocas y quizá cuando leyó el tercero los unió con los otros 2 y dijo: aquí hay una lista. Y a esa lista le puso una teoría, digamos, no es simplemente una enunciación de 3 títulos, sino que ella en este párrafo que les leí pues presenta un contexto, presenta una teoría, y si no una teoría, por lo menos una hipótesis de qué pasa con libros así, en donde el personaje desaparece y lo que aparece como personaje es más un sentimiento. Entonces para mí eso es una lista. Este es de 3 libros, hay listas de 2, hay listas de 20, hay listas de 100, hay listas más claras que otras, hay listas mucho más escondidas, ¿no? Que hay que ir como, pues sí, buscando y extrayendo, tal cual, extrayendo. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que quería decir. Es una manera de leer con muchísimos subrayados que después yo luego transcribo y con esas transcripciones hago cosas. Este libro es una de esas cosas y es... Hay 250 listas aquí, nunca voy a poder tener los libros que están en esas 250 listas, es imposible, pero si pudiera, pues sí, mi biblioteca tendría esas 250 listas ordenadas como están en el libro y las consultaría de esa manera, y esa se me haría una gran manera de... sí, de ordenar libros y de acceder a ellos y de ponerte enfrente de un estante y encontrarte con algo que no esperabas, o no, La ley del mejor vecino de Warburg. Bueno, esa es esta breve introducción. Entonces, ahora lo que le pediría a Marisol y a Carlos es que quizá, no sé, ¿qué pensaron cuando vieron esto? Sí, sus primeras impresiones o lo que quieran comentar. Bueno, pues muchas gracias por venir y gracias a Jacobo por darnos la oportunidad de platicar sobre este libro, que además de que es un libro muy interesante, me dio mucho que pensar. En primer lugar, caí en cuenta relativamente pronto que era un proyecto de archivo, ¿no? Entonces, conecté con el libro desde ahí. Porque no es el archivo como el repositorio de fuentes, el lugar de consulta, sino el archivo como principio de producción que da origen al libro, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que quería comentar. Repeticiones, enumeraciones, sucesividades, así le llama Jacobo a las listas, que saltan a la vista, tú decías, Jacobo, por su disposición tipográfica, pero creo que también como una serie de patrones que organizan un pensamiento, ¿no? El ojo del lector, que es el ojo del editor, que también es el ojo del curador, termina organizando todas estas listas, extrayéndolas de sus contextos naturales y reorganizándolas en las entradas del diccionario, ¿no? Un diccionario de listas. Como si la operación que normalmente realiza el lexicógrafo, que tiene que ver con estudiar como la pluralidad de significados que podría tener una palabra y comprimirla al máximo en entradas que definen la palabra, pensaba que lo que hacías era completamente inverso, porque cuando pones la lista asociada a una entrada, la lista es la proliferación, que nos lleva de un lugar a otro, y entonces en lugar como de comprimir los significados al adentro, lo que haces como operación es irte al afuera, ¿no? El libro que puede detonar otras lecturas, que te lleva a otros pasajes, la referencia que apunta hacia afuera del mundo, ¿no? Vinculados como por estos hipertextos que son... me parecía como posibilidades latentes de lectura que el lector tiene que descubrir.
Entonces pensaba en este libro como una pequeña máquina, como una máquina de lectura que abría puertas, ¿no? Y quizás mi primera pregunta para ti sería, pues, ¿cómo es tu práctica de post-lectura? Después de leer un libro, ¿qué haces para procesarlo? Y digo procesar deliberadamente porque, aunque es burocrático, siento que hay ahí una conexión con el archivo, ¿no? Pienso en esta idea de Benjamin de que de la tridimensionalidad de la escritura, donde el libro es un espacio intermedio entre dos ficheros. Entonces, pues esa sería como una primera cosa que pensé y no sé si quieras contestar o si Carlos quiere como decir algo. Se ha vuelto algo necesario después de leer un libro, hacer algo con él. Bueno, cuando leo tomo algunas notas, quizá no tantas, pero sí tengo siempre a la mano algo con que anotar. Pero sobre todo voy marcando los libros, les pongo estas marquitas. Bueno, no sé si se vea, pero son unas marcas muy discretas. Y hay libros pues que terminan con 5 o 10, pero hay libros que terminan con 100 o 200. Y cuando termino de leer un libro que me gustó mucho, o sea, que llegué al final y que está todo marcado, a veces es una cuesta arriba terminar de leerlo porque ahí empieza realmente la lectura. Regreso a todas esas notas, a todas esas marcas, perdón, una por una y veo qué hago con ellas. Generalmente van a distintos documentos, o sea, bueno, lo primero es transcribirlas, sacarlas del libro, a veces son 2 líneas, a veces es un párrafo, a veces es una página, y a veces ya en ese, digamos, movimiento, en ese movimiento del libro a la computadora hay una pequeña edición. Me interesa toda esta página excepto estas 2 líneas, entonces pongo sus corchetes. Pero bueno, se transcribe todo. Si está en inglés, a veces ya empiezo a traducir y van a distintos documentos. Si es una lista, bueno, pues va para acá. Si es una imagen va a otra lista. Si habla del clima, de las estaciones, de la lluvia, va a otro proyecto. Si tiende al aforismo, casi siempre termina en el Instagram de Gris Tormenta. Y así se van acomodando en sus distintos documentos y a veces llego a marcas con las que no sé qué hacer y eso podría ser una buena noticia porque digo, bueno, esta la puedo releer y me la brinco porque no encaja en ningún proyecto abierto, pero también a veces da miedo porque digo, eso quiere decir que hay un proyecto que debería estar abierto y no lo está. Y eso, claro, eso es una locura porque hay un montón de Google Docs con títulos diversos que en teoría serían libros en 5 o 10 o 20 años, pero que quizá nunca lo sean porque es imposible que todo desemboque en un libro. Ese es el proceso de poslectura que a veces en libros muy marcados pues me toma más tiempo que leer el libro porque pues hay que traducir y a veces marco cosas que me recordaron otras lecturas. Carlyle me recordó a Borges y cuando transcribí ese pedazo pues quería encontrar el párrafo de Borges al que me había recordado y unirlos y a veces es fácil, a veces no porque no recuerdas dónde está ese párrafo. Entonces sí, creo que es medio obsesivo y no es algo que he estado haciendo gradualmente cada vez más, no sé de dónde viene. Y bueno, apareció este libro así. También mando por mail a amigos algunos de esos subrayados. En fin, es como el mejor libro es el que más puede ser consultado. O sea, si tú terminas un libro y tiene un par de marcas, pero son más curiosidades que extractos, quizás es un libro al que nunca vuelva. Pero para mí un gran libro es el que tiene la posibilidad de ser consultado constantemente. No diría diario, pero constantemente, muy constantemente.
Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. También estoy muy feliz y agradecido con todas las personas que están aquí, especialmente con el maestro Agustín, Jesús Guerrero, con toda la dirección editorial, la familia, los amigos que están aquí, Carla, Gregorio, muchas gracias por toda su amabilidad. Marisol, pues muy feliz. Ojalá también comentes algo de tu Atlas, que es otro texto lexicográfico importante. Estamos entre diccionarios, enciclopedias, no sé, ahí habría una relación interesante. Y muy feliz de compartir esta mesa contigo, Jacobo, porque lo que yo había pensado cuando me compartiste este diccionario imposible, la primera impresión que tuve es que era un texto absolutamente como la forma más, esa erudición que es más espontánea, esa erudición que no es pesada, que no es densa. Jacobo y yo sostenemos una correspondencia muy particular, en donde en algún punto hemos hablado de un libro que sería, yo creo que el espejo intelectual, el espejo erudito, como el espejo más académico, que es una historia de las notas al pie, de Anthony Grafton. Que yo decía, bueno, tu libro está como en esa tónica, pero es un texto literario, ¿no? Es un texto mucho más amable, es un texto en donde no se siente como toda esa pesadez de la erudición y de la intelectualidad, sino que más bien lo que fluye son una forma, en este caso la lista, amplificada, diversificada. Creo que ahí el trabajo del lexicógrafo que emprendes es muy original, porque es tomar un procedimiento en apariencia simple, en apariencia prístino, casi como uno de los impulsos primitivos que hay en la escritura, que es hacer listas. Los primeros diccionarios de hace más de 5,000 años eran fundamentalmente listas para llevar cuentas relacionadas con la economía de algún grupo social, listas para la educación de la nobleza, pero eran fundamentalmente listas. Entonces, que hayas vuelto como a la estructura más clásica de los diccionarios me pareció lo más importante. Lo segundo, yo quería decir algo muy personal, absolutamente subjetivo, sin ningún tipo de credencial como crítico literario, porque no lo soy y no tengo herramientas para eso, pero sí quería decir lo que para mí pienso, defino, entiendo como tu literatura. Tomaría como un concepto que escuché hace muchísimo, que era de Piglia, hablando de Borges, y hablaba de ficción especulativa, o literatura teórica, o literatura no empírica. O sea, una literatura construida de literatura, una literatura sobre escritura, sobre lectura, sobre escritores, pero aquí quiero hacer una acotación, pero no para otros lectores, o sea, no solo para escritores, no es el libro de Jacobo no se siente como un libro de escritor para escritor, sino es un libro bastante plural, que tiene lo más brillante que tienen los diccionarios, que es poder acercarnos a un tipo de conocimiento o a un tipo de sensibilidad. En este caso no es un conocimiento así léxico, lingüístico, pero tiene algo que tú mismo notas y que anotas en el prólogo, y es esa maravilla que tiene cada una de las definiciones de crear un contexto. Hay un concepto muy árido, muy rudo de la gente que nos encanta los diccionarios y componerlos y hacerlos, que es el contorno lexicográfico o el contorno de una palabra, ¿no? Cuando uno define así una palabra, de alguna manera tiene que buscar el mecanismo para, a través de algún ejemplo, crear ese contexto que dé como el rasgo de uso de una palabra. Aquí en el libro de Jacobo hay algo muy similar. Cada una de esas listas a su manera es autónoma. Cada una de estas listas a su manera es un breve ensayo, es un breve aforismo, es una memoria, es el rasgo de una poética en algunos puntos, ¿no? Y esa operación me pareció arriesgada, original, o sea, diferente, y creo que eso es con lo primero que te confrontaría y preguntaría, ¿no? Esa decisión que tú dijiste ahorita con mucha, voy a decirlo así, con mucho desenfado, yo solo le puse el nombre a las listas, pero creo que ese ejercicio de denominación, y me permitiré leer una lista, no sé si podrías comentar algo un poco. Solo leeré el listado de la L y de la M. Lectura, el problema de la Moira Davi. Lecturas de los condenados, Alberto Mangel. Lecturas formativas, David Bowie. Lecturas más queridas, Elvira Hernández. Lenguaje, cimas y límites del, George Steiner. Libro,
Destilado y contenedor, Alberto Mangel. Libros cómicos, John Peder. Libros de mi vida, Roberto Bolaño. Libros extensos, Jorge Luis Borges. Libros ficticios, Annette Gilbert. Libros ficticios, Rob Kaplan. Libros inexistentes que me gustaría tener, Alberto Mangel. Libros inmutables, libros inventados por Borges. Libros no leídos, libros por los que estoy loca. Libros que han cambiado el mundo. Libros y lectura, lista negra cubana. Listas e inventarios, literatura absoluta, literatura versus cultura, lugares de lectura. Esa definición, como la originalidad que tienen esas listas, cuando empecé a ver el listado, la primera impresión que tuve, dije, estos son como pequeños ensayos, pequeños fragmentos, en donde haces como una invitación muy particular a leer un texto, 2 o 3 líneas, tal vez un párrafo más amplio, pero en busca de un leitmotiv, en busca de algo muy, muy particular. Me gustaría leer el de la M, pero mejor te escucho con esa respuesta. ¿Pero cuál era la pregunta? Creo que sí voy a leer el de la M. La pregunta es, ¿cómo elegiste estos nombres? Madres e hijas, relaciones complicadas entre Emily Gould. Magos, Margaret Atwood. Marx, Jesús Silva Gerso Márquez. Materialidad del libro, Annette Gilbert. Melancolía, Octavio Paz. Memorias como literatura, Vivian Gornick. Memorias próximas, Edwin Frank. Y así siguen, pero creo que hay un rasgo muy original en la elección que hiciste de cada una de las entradas, ¿no? En cada uno de los títulos que elegiste para entrar a la literatura de un autor, de una autora, para entrar a una corriente, para entrar a un motivo. ¿Si podrías comentar un poquito al respecto? Hay listas que de inmediato sugieren su título, su categoría, la palabra está adentro de la lista y el autor que hace la lista la dice o la repite, entonces ahí es muy fácil. No pasa mucho, la mayoría de las listas tienen una complejidad más allá de eso y si le pusiéramos su título, digamos, descriptivo, sería un título muy largo y yo lo que quería era apegarme a esta noción de diccionario en donde solo hay una palabra. Bueno, ya como vieron en la lectura de Carlos, a veces son 2, a veces son 3, pero quería como que fueran lo más cortas posibles, ¿no? También para que fuera más divertido. Entonces, condensar en una palabra listas complejas, la que leí, por ejemplo, de Gornick, pues no es de las más complejas, al contrario, es de las más sencillas. Pero condensar de una lista compleja su concepto, extraer su concepto, o dijiste leitmotiv, a veces es, no sé, a mí me divertí tanto haciendo esto. Es lo último que hago, titular la lista. Lo primero es transcribirla, editarla. Bueno, si hay que traducirla. Después viene la fase más larga y quizá la que nadie se imagina, que es encontrar si los libros de la lista ya existen en español. Eso es muy complicado. No con libros contemporáneos, pero con libros como de 1990 para atrás es muy complicado. A veces están traducidos, pero no hay fichas electrónicas disponibles en internet. Porque bueno, aquí hay libros de toda la historia de la literatura y no todos son clásicos, entonces hay que escarbar mucho. No sé, hay títulos que me tomó 1 hora llegar a su traducción a español o más. Un libro, o sea, un elemento de una lista me puede tomar 1 hora. No me aburre en absoluto, pero bueno, digamos, ya está todo eso, ya están todos los títulos que existen en español, ya están. Los que no existen en español se quedan en su idioma original. Y luego es releer la lista 2 o 3 veces como para afinarla, ver si hay algo más que se puede afinar, que se lea de manera más unitaria. Y generalmente ahí la dejo.
a propósito, y regreso al día siguiente o 2 días después a leerla, a ver qué me dice, ya con, digamos, habiendo olvidado el proceso de transcripción y de edición y de investigación, trato de regresar a ella y leerla como si fuera la primera vez, ya limpia, digamos, ya lista para el libro, y ahí empiezo a pensar en cómo nombrarla. En las más difíciles, pues pongo 4 o 5 títulos y los abandono otra vez. Y regreso al día siguiente o unos días después y la vuelvo a leer y veo y empiezo a borrar títulos. Digo, no, este se me fue la mano para acá, este no es representativo, hasta que queda uno que es, no sé si da en el clavo, pero que en ese momento da en el clavo. Y todavía a veces después, en siguientes revisiones, digo, voy a regresar a esa lista porque no, creo que no quedé conforme. Y voy, y sí, efectivamente hay algo que le puede quedar mejor, la titulo de nuevo y la muevo de lugar en el libro a donde le corresponda. Entonces digamos que es lo último que se hace, y quizá también pues lo más interesante del libro, en algún sentido, pues es lo único que hago yo, y pues eso. Antes de hacer otra ronda, quería leer 3 partes. Bueno, se llama El lector en su paraíso porque les dije que para mí la mejor forma de llegar a un libro es a través de otro libro. Entonces, como aquí son puras listas de libros, no sé cuántos libros hay aquí mencionados, digamos que, no sé, 2000. Para mí esto es el paraíso, pues un libro que solo me puede llevar a libros. No hay historia, solo son listas de libros, eso me parece como paradisíaco. Después vi que la Universidad Veracruzana lo clasificó como bibliografía de bibliografías, que me parece una cosa extraordinaria. Yo no sé si en mi casa tengo un libro que sea una bibliografía de bibliografías. Pero bueno, eso me gustó mucho, eso lo descubrí muy al final, cuando me mandaron el último PDF, y me pareció algo, no sé, me gustó mucho. Es demasiado increíble, ¿no? Sí, que exista una clasificación que se llame bibliografía de bibliografías. El libro está dedicado a los lectores que entran a un libro esperando encontrar otros libros, otros autores, referencias, fragmentos, ideas, series, conexiones, colecciones, cánones, antologías, piezas faltantes, catálogos. Tiene 3 epígrafes de inicio, les voy a leer uno, que dice: un libro llama a otro inesperadamente, creando alianzas por encima de culturas y siglos diferentes. Listas ya no les leo porque Carlos y yo hemos leído listas, pero les leo un pedazo del prólogo que escribió Pablo Duarte. Dice: un diccionario de listas dentro de libros es también una manera de aprender a leer de nuevo, o una manera de leer dentro de la lectura misma. Y esa frase, leer dentro de la lectura, me sorprendió mucho cuando la leí. Me parece que solo esa línea podría haber sido el prólogo. Pero bueno, luego Pablo sigue diciendo: Guy Davenport, que contribuye a 2 listas a este diccionario, fue un polímata nacido en Carolina del Sur. Escribió un ensayo que fue incluido y dio título a uno de sus libros. El nombre del libro y del ensayo nos revela una verdad fácilmente pasada por alto, una que este libro ejemplifica, enfatiza y problematiza. La frase es esta: cada fuerza genera una forma. Las fuerzas, esos ímpetus misteriosos que animan a la creación, que provocan que haya algo en vez de nada, generan una forma consecuente y particularísima. El postulado que enuncia el título, resonante de filosofía clásica, está puesto en juego en este diccionario. Este libro, de alguna forma, es la expresión de esa fuerza singular, la percepción de quien puede ver listas donde uno solo ve palabras, porque lo sabemos quienes creemos en su autonomía. La lista es el resquicio por el cual se accede a un mundo, mundos dentro de este mundo, mundos dentro de los prolíficos mundos del lenguaje. Les quería compartir un pedacito de ese prólogo de Pablo. Y ¿qué más traía aquí? Bueno, no.
Pues no sé si tengan más comentarios o cositas. Sí, claro. Pues hablando de fuerzas y formas, ¿qué te parecería, Jacobo, si nos llevas, como que si seguimos la pauta de alguno de tus jardines ajenos y nos puedes contar alguna relación entre listas? Porque cuando uno, o sea, mi experiencia leyendo El lector en su paraíso es que a veces podía intuir cuál lista venía antes que otra, porque probablemente te habían llevado a algún referente común o intermedio. Pensaba, por ejemplo, en el libro de Anne Fadiman, el de Ex Libris, donde, que es un libro muy bonito que habla pues en clave autobiográfica sobre su familia, su papá editor, ella escritora, su marido. Tiene un ensayo muy simpático sobre cuándo casan la biblioteca de ella y el marido, y pensaba que a lo mejor habías llegado a Clifford Fadiman por Anne Fadiman, ese camino como que podía medio reconstruirlo, pero en otras listas yo tenía mucho la duda de cuál había venido primero. Creo que como lectora puedes tratar como de reconstruir algunas de esas relaciones, pero en realidad o sea, la relación entre una lista y otra siempre puede ser reversible, entonces no siempre sabemos cuál vino primero. Entonces mi segunda pregunta sería, ¿por qué no nos llevas por un camino entre listas? ¿Por qué no nos cuentas algún caso en el que te haya llevado una lista a otro libro, que te llevara a otra lista? Y pues podemos seguir esa pauta, ¿te parece? Es una pregunta difícil porque en teoría sería muy fácil de hacer, porque en teoría todas las personas empezamos leyendo un libro, o sea, siempre hay un libro inicial. Y ese libro, si todo sale bien, pues te lleva a otro, no importa si pasan 10 años entre uno y otro, y ese a otro y ese otro. Y entre cada libro, pues se va cortando la distancia, digamos, hasta que todo se funde y ya no sabes exactamente de dónde viene todo. Yo trato de, no siempre lo logro, a veces se me olvida, pero trato de llevar un registro de qué libro me llevó a cuál. Estoy leyendo un libro, hay algo mencionado que me interesa, no lo conozco, a veces puede estar en el texto, a veces puede ser una nota, a veces está en la bibliografía final, o a veces incluso un libro del mismo autor, entonces lo empiezo a investigar, trato de leer las primeras páginas, o ver si existen traducciones, por ejemplo, y trato de anotar, por si algún día lo compro, que este libro me llevó a este. De manera que cuando compre el segundo, yo pueda tener ese registro, sí, de cómo llegó a mí. Porque a veces los libros, bueno, tengo, digamos, listas de libros por comprar, que ya son tantas que no les hago mucho caso, pero si algún día lo compro y ese libro llega a mí, a veces ya he olvidado, o sea, por qué llegó a mí. Y pasa un poco lo mismo con las listas, de que el proceso se vuelve, digamos, tan cotidiano y tan a veces se encima uno con otro, que se pierde sí, se pierde ese orden que en teoría debería ser claro y que tú puedes jalar un hilo y llegar hasta el primer libro. Hasta, sí, viajar en el tiempo hasta un libro siempre llevó a otro. En la introducción menciono un poco eso que tú dices, pero no tanto de listas, sino de libros, ¿no? Trazo un libro hacia atrás, digamos, su árbol genealógico para mí, que siempre me ha interesado cómo llegó un libro a la casa. Cuando iniciamos Gris Tormenta, me acuerdo mucho que iniciamos con un libro que se llama ¿Por qué escribo?, que era una antología de 23 ensayos breves en donde todos los autores invitados respondían a esa pregunta. Y ya cuando mandaron sus ensayos y el libro se empezó a editar, les preguntamos que cuál era para ellos su libro
que respondía a esa pregunta, de manera indirecta quizá, ¿no? Y todos mandaron 1, 2 o hasta 3 libros diciendo, bueno, el libro que para mí, o sea, el libro que a mí más me gusta que responde esa pregunta, en donde el autor responde esa pregunta, es este y por estas razones. Y con esos mails hicimos un compilado y que luego incluimos al final del libro en un anexo que se llama Bibliografía Relacionada. Y yo soñaba en ese momento con comprar todos esos libros y hacer una pequeña bibliotequita en donde estuviera así el por qué escribo y al lado los 50 libros que ese libro había suscitado en la mente de sus autores. Y se me hacía algo muy bonito que demostrar materialmente y visualmente que un libro tiene su, siempre, cualquier libro va a tener su genealogía, a veces de 1, a veces de 2, a veces de 100 libros detrás. Este tiene muchos libros detrás y nunca lo hicimos, obviamente, porque cada libro de disertaciones tiene una bibliografía relacionada y cada una de esas bibliografías tiene entre 50 y 100 títulos. Entonces, es otra vez, es una biblioteca imposible. Al menos existe en libro, o sea, está ahí mencionada, está, digamos, esa ficha bibliográfica extendida de esa bibliotequita, pero nunca llegan a existir. No sé, me da cosa no haber respondido, pero sí, bueno, miren, en la portada hay un mapa antiguo de Roma y la idea de esta imagen que se conecta con esto es los mapas, sobre todo antiguos, son caóticos. No parece muy lógico si lo analizamos con esos ojos y también los mapas, no lo sabemos, pero tienen trazas encimadas. O sea, vemos aquí calles que parecen medievales, vemos calles que parecen escaleras, las plazas se ven claramente, pero luego vemos calles muy rectas que seguramente se sobrepusieron a la traza en siglos posteriores. Bueno, esa complejidad del mapa, que sin embargo forma una unidad, a mí me parecía como una metáfora del libro, de, bueno, aquí hay un montón de listas y cada lista tiene sus complejidades y no hacen sentido más que en el momento de lectura, digamos, en el momento en que queremos que hagan sentido. Así que bueno, me voy con una tarea. Muy bien. Sí, comparto mucho la idea de que tu diccionario es una compilación de momentos de lectura, es una antología de momentos de literatura. Quiero leer un fragmento que escribió Jacobo y comentar algo sobre el aspecto de las listas. En mi caso, que casi siempre me muevo dentro del ámbito de la escritura académica, que por lo general es una literatura gris, es una literatura que tiene todos los vicios que puede tener la cultura occidental, es supermedieval, es erudita, es acartonada, tiene este vicio del lenguaje académico que es el name dropping, que es empezar a citar y citar a autores y bueno, para dar esa falsa intelectualidad o esa impostura intelectual. En este diccionario encontré mucha paz en el hecho de que no estuviera todo eso, ¿no? En el hecho de que alguien pudiera hablar de los libros que ha leído, de los libros que le gustaría leer, que ha escrito, que hacen una especie de semántica bastante original, que todo eso estuviera en este diccionario me pareció, fue como una especie como de remanso de lo que suelo leer. Ahora quiero tomar un poco de este párrafo que me encantó, que es uno con los que cierra el prólogo, para que nos acerquemos a esa especie de autobiografía lectora, como también la ha llamado Jacobo, y un poco a su concepto de literatura, donde converge la edición, la traducción, el arte de antologar, la escritura, por supuesto, diferentes tipos de lectura. Es un párrafo. Dice, cada libro leído o editado forma inevitablemente una constelación a su alrededor, distinta para cada uno, y solo a través de catálogos y enumeraciones es posible reunirlas y ordenarlas. Un acto que resulta ser generativo en sí mismo. Podría citar algunas páginas a manera de ejemplos rápidos y no exhaustivos.
Hay listas que sugieren una antología ya terminada, Investigación sobre sí mismo 83, Ruinas 133. Una colección editorial, Juventud y Libertad 84, Mujeres espías 107. O un catálogo completo, Novelas Río 112. Pero no hay lista completa, a pesar de lo que sugieran sus autores, y en la subjetividad auténtica se adivina siempre una personalidad, que es a veces más cálida que la erudición. La última persona que llegó a leerlo todo, ¿cuándo murió? Hace 2 o 3 siglos. Jacobo, quería saber, conocerte más como lector y jugarte una pequeña trampa, porque espero no equivocarme, pero creo que la lista más famosa de la literatura, al menos la que aparece en el Quijote, dime si me equivoco, pero creo que no está. No. ¿Cómo fue ese proceso de exclusión? Que sería como tal vez un lugar común, pero no lo sé. Prefiero escuchar. No en todos mis libros están señaladas listas. Quizá es algo que empecé a hacer hace como quizá 10 años, pero si voy a libros que leí antes de eso, tendría que releerlos para encontrar sus listas e integrarlas, digamos, poder extraerlas. Y opuesto a eso, o sea, la idea opuesta es, hay autores que son prolíficos en listas. O sea, David Shields tiene 100 listas por libro. Y hay como 4 de Shields. Sí, entonces eso es difícil porque dices, bueno, parecería un error de edición repetir tanto a un autor, entonces hay que ver cuáles son las mejores o las que mejor quedan en el diccionario. Entonces sí hay listas perdidas que yo recuerdo, bueno, tú acabas de decir una, pero por ejemplo hay una lista muy bonita, que es una lista imaginaria, que creo que hace Coetzee, no me acuerdo, que es la biblioteca que iba en el barco que naufragó donde estaba Robinson, ¿no? Y después, creo que en la novela se ve como Robinson regresa al barco y rescata algunas cosas, armas y utensilios, y creo que rescata algunos libros, y alguien estudioso de la época y de bibliotecas reales de la época y bibliotecas en barcos se pone a hacer conjeturas de qué libros pudieron haber estado en ese naufragio y qué libros leía Robinson en la isla, y hace una hipótesis muy bonita. Esa es de las listas que más me gustan, por ejemplo, y que tiene relación con esta lista que dices del Quijote, porque al final son pues ficciones, digamos, ¿no? Las dos entrarían en el reino de la ficción. Y bueno, creo que se nos está acabando el tiempo y quizá para ir cerrando quiero decir un par de cosas últimas. La primera es que cuando le conté a Carlos que estaba haciendo esto, o creo que ya estaba terminado, y que se iba a publicar en la Universidad Veracruzana, Carlos me dijo algo. Carlos siempre es muy generoso en sus comentarios y me dijo, hay 2 títulos publicados por la Universidad Veracruzana que podrían dialogar con tu libro. Y me dijo, yo no los he leído, pero bueno, échales un ojo. Uno es Bibliotecas Ajenas, de Javier Vargas de Luna, del 2022, y otro es de Bibliomanía, un expediente de Jaime Moreno Villarreal, del 2006. Y los leí los 2 como en preparación para esta presentación, pero también porque me interesan los 2, me interesan las premisas de los 2 libros. Se lo agradecí mucho ayer o antier, porque sí Bibliotecas Ajenas me gustó mucho. Salieron listas para un futuro libro o para una futura edición actualizada. Él tiene muchas listas muy buenas, muy inesperadas. Creo que la lista buena es esa, una lista inesperada. De Bibliomanía hay menos listas, pero bueno, no los leí buscando listas,
los leí solo como para ver cómo se relacionaban. Y algo que no he dicho y que es importante y que bueno, se relaciona con esto que estoy diciendo es que bueno, este libro existe por la generosidad y la voluntad del maestro Agustín del Moral, la editorial de la Universidad Veracruzana, que no solo vio en este libro, en este manuscrito, una posibilidad de libro, sino que lo vio en este diálogo con un catálogo que ellos han estado construyendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con estas obsesiones, digamos, ¿no? Porque estos dos libros que les menciono son libros de obsesiones. Sin duda este es un libro ya no de obsesión, de locura. Entonces, sí, me siento muy afortunado, digamos, como que el libro pertenezca no solo a esta casa, sino a este, que tenga esos libros para dialogar, digamos, en el catálogo. Me siento muy afortunado de eso. Y nada, si alguien quisiera hacer una pregunta o comentario, nos gustaría escucharlos. Última pregunta rapidísima. ¿Qué vas a hacer cuando siga creciendo esto? O sea, yo le mandé el manuscrito al maestro Agustín quizá hace 8 meses, digamos, 9 meses, no me acuerdo. De esos 9 meses para acá tengo como 70 listas, porque es imposible no ver listas. Yo diría que cada semana aparecen entre 2 y 5 listas, según lo que esté leyendo, y yo las compilo. No sé qué va a pasar, pero no puedo no hacerlo, pues es necesario. ¿Alguna pregunta del público? Hola, yo tengo una pregunta. No sé si has ocupado algún software más nuevo como de recopilación de Obsidian. notas. Sí, exactamente. ¿Conoces Obsidian? Esa Sí. era la pregunta que teníamos. Sí, esa era, personas básicamente en esa esta era la sala, pregunta. ¿no? Si que había usado algo como Obsidian o Notion que permite hacer como links entre archivos, como una wiki. Yo este año empecé a guardar mis citas, o sea, como lo que leo y comenzar a pasarlas en Obsidian. Es que mi esposo es ingeniero, entonces me introdujo a ese mundo terrible, ¿no? Porque además Obsidian te permite hacer un grafo a partir de las relaciones que tú fuiste estableciendo entre las citas, ¿no? Por los vínculos que se van creando de manera automática entre ellas. No sé si te estamos haciendo daño con esta información, pero quizás el futuro está ahí. Tenemos que hablar contigo. Creo entender lo que hace y por lo que describen y por las caras que veo que hacen de emoción. Creo que me encantaría como probarlo. No sé si me encantaría usarlo como sistema porque desconfío mucho del software en general. Uso lo más básico que para mí es Google Docs y incluso cuando quiero buscar un título en otro idioma, quiero saber si existe en español y le pregunto al chat, muchas veces se ha inventado traducciones, ediciones, nombres de traductores y cuando le digo dame la foto, o sea, cuando lo forzo a como ir más allá, dame la ficha bibliográfica, me dice, perdón, me equivoqué. Y entonces, sí, desconfío mucho, sé que lo que me están contando no es eso, pero lo que quiero decir es que a mí, también hay un encanto por así llamarlo, en lo básico o en lo arcaico, y en que el archivo esté en tu mente, que es imposible, lo sé que es imposible, pero lo vernáculo también es, que es lo opuesto a lo que están diciendo, lo vernáculo es muy generativo y es precioso y tiene otros olores y tiene otras texturas y tiene otras cosas y quizá fue porque yo viví en el campo 16 años que lo simple me atrae mucho. Seguro lo investigaré, porque también soy muy curioso, soy muy ansioso, entonces seguro lo probaré, pero sí, esta cosa de... sí, ¿qué sucede? Claro. Y porque también es un poco básico, o sea, como que hay algo ahí que sería atractivo.
Sí, quizá lo que quise decir es que desconfío en que ese software funcione, si yo llegara a vivir 100 años, que funcione cuando tenga 100 años. Gracias. A mí me llama la atención justo ahora que pensaba e intuía que no te atraía demasiado el software. Pensaba en las referencias, por ejemplo, a David Markson y la escritura, a partir de la escritura y lo que hace unos 10 años se puso súper de moda con Kenneth Goldsmith, la curaduría, etcétera. Y pensaba cómo quienes hace 10 años estábamos como súper entusiasmados con eso, y lo veíamos como a partir de la idea de esto es literatura de vanguardia y esto es lo que tenemos que hacer. Que en realidad eso es algo que es un temperamento también muy clásico. Y tú tienes un temperamento muy clásico. Entonces, por un lado parece o sea, uno podría llegar y vender este libro como no escritura, antiescritura, coleccionismo, pero en realidad es un libro muy clásico. Es un libro de notas sobre notas, de acumulación, de recolección emocional. Es un libro que podría haber sido escrito por un monje medieval, por un acumulador de libros ateniense. O sea, es un libro muy clásico en realidad. Y en ese sentido es un libro muy paradójico. Y la otra paradoja bien bonita que veo en este libro es que desde el título es un libro de lecturas. Y es un libro de un lector, pero en realidad también es un libro de un grafómano, que cada que lee un libro escribe mucho más de lo que ese libro tiene. Entonces es un libro plagado de esas paradojas productivas, lo cual me parece es un indicador muy claro del tipo de lectura que haces, y creo que es un libro que invita a conocer tu temperamento como lector, pero que también da cuenta de qué tipo de editorial es Gris Tormenta, por ejemplo. Y eso me parece también muy lindo, esa conexión entre la manera de leer, la manera de editar y la manera de escribir. Evidentemente, más que pregunta fue un comentario, pero bueno, o sea, un poco como esa idea, ¿no? Que me parece que sueles desconfiar de esas modas intempestivas, pero cuando esas modas agarran algo clásico, terminan llegando a un punto muy semejante al que llegas tú. De acuerdo. Sí, me gusta que la lectura es generativa, eso me parece obvio, pero hacerlo evidente de alguna manera me parece muy lindo y yo sería muy, bueno, no escribo mucho, no escribo casi nada, casi diría que no sé escribir, y encontré que puedo escribir de esta manera, leyendo, y eso me pareció fenomenal. No fue ni planeado ni esperado, no sé cómo sucedió. Creo saber cómo sucedió, pues, pero no estoy seguro. Pero me gusta que sean libros que se desprenden de la lectura. Sí, mucho. Hola, es que tengo mucha curiosidad porque no tengo ni idea cómo está estructurado el libro, pero me parece que un poco la narración habla de un proceso arbóreo, casi rizomático, ¿no? Donde te vas bifurcando en miles de direcciones, y a mí me da mucha curiosidad entender cómo eso lo conviertes en algo lineal en un libro. Es increíble, todo se transforma en un párrafo. Cada lista es un párrafo preciso. No hay, dentro de una lista no hay más de un párrafo. Ni hay sangrías, ni hay elipsis, es muy limpio. Hay una conversión, sin duda, y es una conversión deliberada, no es solo visual, tiene que ver con una depuración, con una construcción de la lista. Porque si podríamos haber hecho un PowerPoint con 4 o 5 láminas en donde vemos una imagen del libro abierto, donde yo subrayo lo que sería el antecedente de la lista. Después una segunda lámina en donde yo transcribo eso
Y el texto es prácticamente el mismo, pero ya adquiere otra fisionomía muy distinta. Ya no está en una doble página, ya es solo un párrafo, aunque en el libro original esté regado por distintos párrafos, se le quitan las elipsis y luego viene una tercera lámina en donde ya vemos, digamos, la traducción y la corrección con el nombre de la lista, y luego una última lámina en donde esa lista está insertada aquí. Entonces, hay una traslación importante de retoques muy chiquitos que sumados hacen que sea una cosa bien distinta. No sumo palabras, o sea, todas las palabras son de los autores. No sumo palabras, sí se eliminan algunas. Trato de no alterar la puntuación, aunque a veces es necesario alterar la puntuación, sin modificar el significado. Me interesa mucho eso, la limpieza visual. Es casi es una parte importante de esa, si queremos llamarla, epistemología del extracto, de la conversión del extracto en texto. Y lo que mencionabas del árbol me gustó mucho, porque una de las portadas que no quedó era un árbol, el acercamiento de un árbol en donde solo vemos muchísimas hojas y atrás se ven las hojas son amarillas y las ramas son negras porque había llovido, entonces está muy oscuro y las ramas se funden hacia un negro, pero se ve un sistema complejo, que es lo mismo que un mapa. Y cuando pensábamos cómo se ilustraría la portada de un libro así, era raro porque quizá no queríamos que fueran libros, una pila de libros, por ejemplo, que podría ser quizá demasiado obvio o caricaturesco, pero un sistema complejo creo que lo expresaba muy bien. Así que me gustó que lo dijeras, porque pudo haber sido un árbol en la portada. Yo conozco tu libro y es una locura. Y en lo que no coincido es que es un árbol, porque más bien es un árbol, sí, pero al revés. Lo que le ves son todas las raíces. Es una locura porque cuando lo estaba yo leyendo, por alguna razón pensé en todos los fragmentos mencionados en la vida del Dr. Johnson de Boswell, en todos los fragmentos de Goethe. Pensé en la correspondencia de Nietzsche y en todos los fragmentos que va tomando de lo que leía y se los enviaba a sus corresponsales. Pensé en todas las citas de los 11 tomos de Enrique Sureña. Entonces empecé a pensar en cómo alguien se toma la paciencia de lo que va leyendo, ir armando esta suerte de diccionario, enciclopedia. Coincido en lo que dice Roberto. Yo cuando lo empecé a leer, obviamente te llega a la memoria Markson y Shields, ¿no? Son como los primeros, pero tampoco es eso. Así que espero con esto animar un poco a la audiencia que está aquí a que lo compre, porque se van a desconcertar de lo que están leyendo. Lo que sí les aseguro es que van a descubrir una manera de hacer literatura, aunque dices que no escribas, pero la sola selección es una manera de crear. Te quiero felicitar por el libro, es una maravilla. Gracias. Pues muchas gracias. Un aplauso para el autor. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, quiero entregar este reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación de su libro El lector en su paraíso a Jacobo Zanella. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. De igual forma, por su participación como comentarista a Marisol García Walsh. Un fuerte aplauso. De igual manera, por su participación como comentarista a Carlos Rojas. Un aplauso. Muchísimas gracias. Igual unos pequeños avisos.